Es muy difícil saber qué idea previa tenía Cervantes de Argel. ¿Qué indicaciones se les daba a los tripulantes de las galeras que viajaban por el Mediterráneo de cómo actuar en caso de una tempestad o de una tormenta? ¿Cómo habían de comportarse en el caso de avistar una galeota argelina? ¿Qué contaban los marineros de Nápoles sobre Argel? ¿Qué podían decir los soldados que un día fueron cautivos? A falta de testimonios, de documentos, bien podemos conformarnos con una imagen, con un mapa que da cuenta de lo que se sabía en estos años sobre Argel en tierras europeas. Hacia 1575 se publica en Colonia el segundo tomo de una de las obras cartográficas más importantes del siglo XVI, la Civitates Orbis Terrarum. El conjunto está formado por 6 tomos, donde se han reunido 363 estampas de planos y vistas de las más importantes ciudades del mundo. La estampa número 59 del segundo tomo está dedicada a Argel. Con sus más de 47 indicaciones en la parte inferior, escritas en italiano, que precisan los edificios, construcciones y calles más importantes de la ciudad, uno puede hacerse idea de su importancia, de su organización, de que estamos ante una de las ciudades más imponentes del momento. Ciudad pensada para defenderse de los posibles ataques, con su muralla exterior y la interior que protege la alcazaba situada en la más alta. Ciudad pensada para el comercio, donde destaca su puerto, fuente principal de su riqueza en el éxito anual del Corso. Pero también ciudad que muestra su riqueza en el tamaño y número de sus mezquitas, la mezquita mayor, la mezquita del rey y de los turcos, la conocida como Ceualla, dove habitat Side Barbaruez, Moratino Mayor de Algier, cioè Vescovo, la mezquita de Sidi Rabaan y la de Sidi Bobadien. También sobresalen del conjunto de edificios los palacios, una muestra más de la riqueza de la ciudad. El Palacio Mayor del Rey, el Palacio del Rey, a la Marina detto il Novo, el Palazzo di Lucchiali, hasta un total de 10 distintos con sus nombres y ubicación. Y, en tercer lugar, se destacan los 7 baños o espacios para los cautivos de la ciudad a los que volveremos más adelante. Y el mercado, la aduana, las plazas, las fuentes. Pero nada se aprecia en estos planos del bullicio de sus calles estrechas, de la mezcla de lenguas y de ruidos en el ritmo cotidiano de la ciudad. Una ciudad que mantiene su bullicio, su caos, en 1725, cuando Laugier de Tassi escribe su Historia del Reino de Argel, traducida al español en 1733. Sus calles son tan estrechas que apenas 2 personas pueden cómodamente ir juntas, siendo en el medio más hondo el suelo que en los lados, que forman una especie de banqueta por donde se posa el pie. Están muy sucias y se camina por ellas con mucha incomodidad, hallándose el embarazo de muchos camellos, mulos y otros bagajes cargados, de los cuales debe cualquiera apartarse. Y aún es más molesto el encuentro con los soldados turcos, porque los cristianos libres deben cederles el paso y esperar que hayan pasado para evitar toda cuestión con ellos a causa de su brutal fiereza que excede a toda expresión. Argel, con su población mayor que la de Roma o Palermo, con alrededor de 120.000 habitantes, de los que más de un 50% son renegados, cristianos convertidos al Islam, con una población de esclavos cristianos que debería rondar entre los 25.000 y 30.000, se presenta como una mezcla singular de culturas, de razas y de lenguas. Cervantes nunca conocerá una ciudad más cosmopolita, más abierta, más generosa que Argel. Antonio de Sosa, en las notas que dieron lugar a la topografía e historia general de Argel, no deja de admirarse de la mezcla de naciones que ha conocido en Argel durante el tiempo que estuvo cautivo, lo que le lleva a afirmar de manera categórica: no hay nación de cristianos en el mundo de la cual no haya renegados en Argel. ¿Cómo se comunicaba
esta población de tan diverso origen, de lenguas y costumbres tan diferentes, procedentes tanto de las remotas provincias de Europa hasta los abisinios del Preste Juan e indios de las Indias de Portugal, del Brasil y de Nueva España. Cervantes, en boca del capitán cautivo en la primera parte del Quijote, lo describe de esta manera. Y así determiné de ir al jardín, a ver si podría hablarla, y con ocasión de coger algunas hierbas un día antes de mi partida, fui allá, y la primera persona con quien encontré fue con su padre, el cual me dijo en lengua que en toda la barbería y aun en Constantinopla se halla entre cautivos y moros, que ni es morisca, ni castellana, ni de otra nación alguna, sino una mezcla de todas las lenguas con las que todos nos entendemos. Digo pues que en esta manera de lenguaje me preguntó en qué buscaba en aquel su jardín y de quién era. Esta manera de lenguaje, esta lingua franca, es una mezcla de italiano y español con algo de portugués que se complica por los problemas de los turcos a la hora de pronunciar ciertos sonidos y la imposibilidad de conjugar los verbos. Rapaz cristiano, no rescatar, no fugir, don Joan, no venir, acá morir, perro, acá morir. Con esta jerigonza, según definición de la topografía, los tres morillos gritan a un sacristán en la jornada segunda de los baños de Argel de Cervantes. Bueno, y dentro de esta rápida descripción de la compleja ciudad de Argel, a la que llegó Cervantes en 1575, hemos de volver a un espacio esencial, los famosos baños de Argel, donde vivían entre 25.000 y 30.000 cautivos que esperaban su rescate en la ciudad. Antes de una cárcel al uso, que también existían en la ciudad, los baños han de ser entendidos como espacios cerrados donde viven parte de los cautivos cristianos. La tipología, según indican las fuentes, es muy variada. Desde barrios separados a edificios cerrados y controladas sus entradas y salidas, o simples corrales cercados por empalizadas o espacios excavados en la tierra con pocas estancias y escasa ventilación. Antonio de Sosa, en su Topografía e Historia General de Argel, los define como casas o corrales donde tienen encerrados a los esclavos, y concreta su número y características en el siguiente texto. Uno se dice el baño grande, que es hecho como en cuadro, aunque no perfectamente, porque es más largo que ancho. De largo tiene 70 pies y de ancho 40. Está repartido en altos y bajos, y con muchas camarillas, y en medio una cisterna de linda agua. Y a un lado, debajo, está la iglesia, u oratorio de los cristianos, donde todo el año se dicen misas. Está este baño grande en la calle del Socogrande, o calle derecha que atraviesa de la puerta de Balbazón a la de Balbavete. El otro baño se dice el baño de Bastarde, el cual no es tan grande, pero también está en muchos aposentos, repartido, y particularmente sirve este baño para estar los cautivos del común, que se llaman de almacén. Los baños podían ser de propiedad pública o privada. En los públicos están los cautivos de almacén o de concejo, a los que se le une los cautivos de particulares que no quieren que estén en sus casas por la noche. Los baños privados solo se lo podían permitir algunos corsarios ricos. En cuanto a su organización interior, los cautivos se suelen agrupar por naciones o regiones de origen dentro de los baños. De este modo, en estos espacios se hacen posibles relaciones que resultarían imposibles en un lugar tan jerarquizado socialmente como sucede en la mayoría de las ciudades cristianas. Y así le sucederá a Miguel de Cervantes, declarado hombre grave con su rescate de 500 escudos. Y así se dice en la pregunta 19 de la información de Argel de 1580. Si saben o han oído decir que en todo el tiempo que el dicho Miguel de Cervantes ha estado en este Argel cautivo, siempre y de continuo ha tratado, comunicado
y conversado con los más principales hombres cristianos, así sacerdotes, letrados, caballeros y otros criados de su majestad con mucha familiaridad, los cuales se holgaban de tenerle por amigo y tratar y conversar con él. Argel, una de las ciudades más cosmopolitas y populosas de todo el Mediterráneo, era una tierra de oportunidades. Oportunidades para los renegados, que podían pasar de ser cautivos a gobernadores, la propia trayectoria vital de Hazán Bajá, el nuevo gobernador amo de Cervantes. Pero también una tierra de oportunidades para los cristianos que deseaban volver a España, recuperar su libertad. Tierra sin esas distancias sociales como las que se establecían en las ciudades hispánicas. Tierra en la que una persona como Cervantes pudiera conseguir que le debieran favores señores de la corte, favores que fuera capaz de cobrar a su vuelta, que pudieran apoyar sus peticiones de una merced. Tierra donde comerciantes cristianos veían una posibilidad de prosperar. Argel, una ciudad cosmopolita de alrededor de 120.000 habitantes, está muy lejos de esa imagen de una inmensa cárcel con torturas cotidianas que dibujaban los tratados y las literaturas de cautivos.